Bueno, ahora vamos a continuar con la lógica del endpoint. ¿Listo? Entonces para ello vamos a utilizar ya Node.js. Entonces este archivo index, que recuerden que está dentro de nuestra carpeta back, si cerramos acá vemos que está back y solo tenemos el index. Entonces aquí lo tenemos. Algo que yo hago cuando trabajo APIs y esto es dividir el Visual Studio en dos. Entonces me muevo para acá, muevo el archivo hasta que Visual Studio me muestre la ventana así. Mire que muestra una parte oscura y una parte clarita. Y en esta suelto el API. Entonces ahorita tengo todo el front acá y todo el API acá. Entonces esto de Hola Mundo Bello lo vamos a cerrar. Vamos a nuestra terminal, que ya ustedes saben qué terminal usar, si era esta o la del Visual Studio. Y aquí ya tenemos el servidor corriendo en el puerto 4200 de Angular, para generar comandos para Angular, y necesito abrir uno nuevo que vaya a nuestra carpeta curso, pero esta vez a back, y allí vamos a empezar a instalar las cosas que necesitamos. ¿Listo? Listo, entonces tenemos que instalar unos paquetes que son importantes para este nuevo proceso. Ya como se dieron cuenta, si miramos acá en el backend, vemos el archivo package.json, ya instalamos el Nodemon, que es el que nos va a ayudar a estar como refrescando el código. Aquí se empieza a poner un poco más complejita la cosa y vamos a tener que usar dos terminales, una para ver el Angular, una para ver el Node.js y así sucesivamente. Pero bueno, digamos que esto es parte del aprendizaje y es chévere hacerlo, ¿listo? Entonces, bueno, ya tenemos el Nodemon, entonces ahorita vamos a empezar a instalar Express. Express es como el framework que vamos a usar para crear el servidor, ¿no? Porque este archivito en algún momento se nos va a convertir en un servidor web, donde va a servir, va a recibir, va a enviar y todo el rollo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo lo instalamos? En una terminal donde está el back, le decimos npm install express. Le damos enter. Recuerden, tienen que estar dentro del back, no vayan a instalar esto en el Angular, ¿listo? Listo, ya quedó instalado el Express. Ahora, ¿qué otra cosa necesitamos instalar? Necesitamos instalar Axios. npm install Axios. Axios es, bueno, Axios en teoría aquí en este momento no lo vamos a usar mucho. De hecho, yo creo que omitamos esa parte. Axios es como una forma de consultar APIs. ¿Por qué lo puse? Porque en caso tal de que se nos ocurra en ese mismo API de Node.js consultar un API de terceros, lo podríamos hacer. Por eso solamente lo estoy instalando, como para explicar lo que es parte de uno de los paquetes importantes que necesitamos. Axios es como el equivalente a lo que vimos aquí en el servicio, es como el equivalente a esto, a esta parte, ¿listo? Sino que aquí Angular tiene su propio, digamos que de alguna manera, consultador de protocolos de web. Axios haría lo mismo, consultaría APIs, ¿listo? Pero yo normalmente lo instalo porque probablemente pueda llegar a necesitar algo, ¿listo? Entonces, también vamos a necesitar usar cores, npm install cores. Cores es bueno, es otro paquete que nos ayuda como a restringir ciertas peticiones por el servidor. Cores, normalmente cuando uno consulta APIs, Cores es una de las cosas que dice como, bueno, le voy a restringir o solo voy a permitir el acceso desde cierta URL. Si ustedes se dieron cuenta, la URL de la paginita web, que es esta, es localhost 4200, ¿cierto? Entonces yo podría decirle a Cores, hey Cores, solo reciba peticiones de esta IP. Cualquier otra persona que le mande peticiones o cualquier otra URL no lo va a permitir. Eso nos ayuda a Cores como a permitir ese acceso, ¿listo? ¿Qué otra cosa necesitamos? Necesitamos también, a ver, pensando, bueno, por ahora creo que no necesitamos sino esto, ¿listo? Para empezar. Entonces, bueno, ya tenemos las librerías instaladas, ahora vamos a proceder con, ¿cómo tal el proceso del desarrollo? ¿Listo? Vamos a empezar entonces. Bueno, aquí quiero mostrarles que hubo una pequeña cosita que tenía el sistema, y es que no me cargaba, esto estaba en blanco, creo que en el video anterior lo alcanzaron a ver. Y era porque, bueno, al parecer el servicio no estaba permitiendo instalar como tal el gestionador de red, como el HTTP client. Entonces, para este error, ¿qué hay que hacer? Primero que todo, es incrustar esta línea. HTTP client module, provider HTTP client from Angular common HTTP, ¿listo? Esta linecita. Luego de eso, hay que agregar esta función en esta zona, ¿listo? Entonces ya con eso el sistema empezará a permitir las peticiones HTTPS, ¿listo? Luego de eso venimos otra vez a tareas, aquí ya tenemos incrustado el servicio con el constructor, todo común y corriente, ¿listo?
Y acá vamos a hacer la prueba de que sí esté consultando el API. Bueno, aquí hay otra cosa que les quiero mostrar, y es que cuando hacemos aplicaciones que utilicen API REST, los navegadores, que casi que todos, bueno, Safari de Apple, toca hacer una configuración de los desarrolladores, o sea, como habilitar el modo desarrollo para habilitar esta opción de clic derecho, inspeccionar. Este inspeccionar nos da unas ventanitas, unas pestañas con diferentes cosas. Si vemos acá, acá tenemos todo el HTML que estamos construyendo. La consola nos mostrará los errores que lleguen a pasar en el sistema. La red, este de fuentes, bueno, va mostrando también como el código un poco más explicado, esto antes de la compilación. En red, cada vez que se hace alguna petición al API va apareciendo acá, y esto lo vamos a usar mucho ahorita, ¿listo? Entonces miremos que sí esté haciendo las peticiones. Entonces si yo escribo esto acá y le digo guardar, mire que ya mandó una petición hacia un servidor que se llama localhost 3000/tareas. Esto pues no tiene respuesta porque no sabe de qué le estamos hablando, pero ya está mandando la petición hacia el servidor, ¿listo? Entonces bueno, continuando con el proceso, bueno, entonces es simplemente tener cuidado con eso, ¿no? De importar esas dos linecitas en el archivo app-config.ts, que es está acá en la raíz también de la carpeta app, ¿cierto? src-app. Ahí aparece ese archivito, mírenlo acá. Es ingresar, agregaré esta línea, ¿sí? Mírenla bien, HTTP Client Module, que bueno, aquí la está señalando, en teoría esta ni siquiera la necesitaríamos, la pueden borrar, solo esta. Provider HTTP Client, vamos acá, actualizamos acá. ¿Sí ven? Solo hacer esto, escribimos, guardar, ¿sí ven? Entonces esa es como la línea que necesitamos, ¿listo? Al poner esta línea estamos dejándole al Angular como ahí puede usar la red prácticamente, ¿listo? Agregamos acá en los providers separado por comas, mira acá viene un provider, acá viene otro provider y acá viene el que acabamos de crear allá arriba, ¿listo? Ya con esto empezamos a usarlo. Entonces listo, ya teniendo acá el sistema armado de Node.js, volvemos al backend, vamos a empezar a programar. Entonces, lo primero que hay que hacer es importar o crear una constante para usar Express. Entonces acá le decimos Express. Esto es igual a, mire que el sistema ya sabe que con un require Express lo importamos. ¿Listo? Esto lo que va a hacer es que lee como tal ese componente que ya instalamos y lo empezamos a usar. Vamos también a usar require, perdón, require no, sino const, const body parser. Body parser es el que nos va a permitir como interpretarle al API la información que vamos a mandar en un formato JSON, ¿listo? Require, acá si tenemos la ya instalada le damos control alt, si no pues simplemente escribimos acá body. Probablemente este body parser también tengamos que instalarlo, ¿listo? Las variables aparecen en grises, en clarito cuando no las estamos usando. Cuando ya las usamos, por ejemplo, si yo hago por ejemplo acá un console.log express, mire que se colorea acá porque ya la usé, ¿sí ven? Listo. Después de body parser, ¿qué necesitamos? Necesitamos también a course, que course ya, si se dan cuenta, se lo instalamos hace rato. Dupliquemos acá para no escribir tanto. Require course, esto ya está instalado. Listo, vamos a duplicar también porque necesitamos HTTP, eso ya es nativo del sistema. Listo. Bueno, creo que no necesitamos Axios. Por ahora no necesitamos nada más. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a empezar a la creación de nuestro servidor. Vamos a crear un servidor web en donde vamos a empezar a definir como tal esos endpoints y empezar a jugar con la data. ¿Listo? Entonces, lo primero que debemos hacer es crear una constante const llamada app, que normalmente esta constante lo primero que tiene que hacer es clase express. Aquí está, express. Listo. Luego de eso ya empezamos a utilizar, por ejemplo, vamos a usar el course. Entonces, el objeto app ya adquiere unas propiedades que Express le da, él como framework le da unas propiedades para empezar a utilizar. Entonces vamos a usar use, ¿cierto? Que use nos permite como eh, pegarle a ese objeto como unas propiedades, como le dijera, pegarle como unas funcionalidades para hacer un fin con nuestra aplicación. En este caso vamos a pegarle el course y vamos a pegarle el body parser. ¿Para qué? Para que cuando empiece a llegar y a leer el código y empiecen a mandarse las peticiones, el sistema toma prioridad y dice, ok, vamos a primero analizar el course para ver si nos permite el acceso.
Luego de eso vamos a coger toda la información que está viajando por la red o que está llegando, vamos a cogerla con body parser y la vamos a convertir en JSON. ¿Listo? Eso es lo que hace con ese objeto, con ese método use. ¿Listo? Ahora ya podemos empezar a crear los endpoints. Entonces, por ejemplo, app. De tipo get, vamos a crear la ruta inicial, la ruta estándar, que es el slash. El slash simplemente lo que hace es que es cuando apuntamos a localhost 3000, o por ejemplo, si ustedes se dan acá cuenta, cuando apuntamos así a slash, o sea, la ruta vacía, el endpoint vacío, es en la raíz, es cuando siempre llegamos a la página donde aterriza un sitio si no lleva URL. Entonces ese es el endpoint que vamos a crear, pero no lo vamos a crear acá en Angular, lo vamos a crear para Node.js. Ahorita levantamos el servidor y lo miramos. Este endpoint simplemente va a recibir unos parámetros que el mismo Express provee, que es el rec y el res. El rec es como una contracción a require y res es de response. Listo, como una simplificación. De hecho, yo puedo poner acá require, no importa. Puedo poner acá require y puedo poner require. Puedo poner require y response. ¿Listo? Se puede poner así también, pero yo prefiero poner el rec y el res para simplificar un poco más el código. ¿Listo? Esto es una función vacía y acá dentro de esta función vacía yo ya puedo decir como un res de response.send, o sea, le voy a mandar como respuesta al usuario un hola mundo. Entonces pongámoslo en español, ahí ya lo ponen hola mundo. Listo. Ya tenemos el primer endpoint. Ahorita seguimos construyendo los demás. Luego de tener nuestro endpoint, nuestra primera ruta, o sea, así como esta, nos toca crear una para crear, que es la que estamos pidiendo acá. O sea, nos toca crear esta. Espera un momentico. Bueno, pero un segundo acá en API. Acá, esta ruta. ¿Sí es? Nos toca crear la de tareas. Entonces vamos a crearla de una vez. Entonces la ruta slash tareas. ¿Listo? Esa es de tipo post. ¿Listo? Y vamos a decirle acá tareas. Crear. Crear tareas. Listo, ahí está perfecto. Luego de crear nuestros endpoints, lo que sigue es ya poner a andar el servidor. Y eso lo hacemos creando también una variable llamada server, ¿cierto? Esa variable server normalmente se crea acá abajo, const server igual a qué, a HTTP, que es este paquete de acá, que es el que permite como darle las propiedades de un servidor web, ¿cierto? El HTTP punto, perdón, está muy lejos ese punto create server. Fácil, ¿no? Y acá le decimos que cree un server a partir de la configuración que Express, o que todo este framework, todo lo que venga en la variable app, se crea un servidor a partir de todo lo que se configure con este Express. Eso quiere decir que cuando se cree el servidor va a poner a disposición todos estos cores, el formateo de los JSON, de la data, los endpoints y todo. ¿Listo? Entonces ahí ya creamos la variable servidor. Y ya al final solo resta con decir que debemos, por ejemplo, poner a andar el servidor. ¿Cómo ponemos a correr el servidor? Le decimos server, que es la variable que ya tiene todas las propiedades de un servidor web, punto listen, o sea, de escuchar, que tiene que escuchar. Voy a ponerlo a que escuche en el puerto 3000, ¿cierto? Recuerden que les dije que el puerto 3000. Y le voy a decir que cuando ya esté andando el servidor, me retorne por medio de una función vacía un mensaje en consola que diga servidor escuchando en el puerto 3000. Eso es lo que normalmente hacemos. Listo, ahora vamos a ver si esto funciona. ¿Cómo podemos andar esto? Entonces miren que acá tengo el Angular. Entonces yo normalmente pongo acá Angular, le cambio el nombre a esta pestañita para saber Angular ngServe, para saber que acá estoy corriendo con el ngServe. Le cambio el color para que esto me quede rojo para el color de Angular. Estos son comandos Angular, yo le pongo acá comandos Angular, porque necesitamos una pestaña para solo comandos Angular. Esta va a ser comandos Node.js. Listo, pongámosle a esta también el color rojito, pero el rojito que sigue acá abajo. Esta que son los comandos Node.js, le cambio el color por el verde clarito. Y acá le voy a poner una que se llame server Node.js, que va a ser
colorcito verde oscurita. Y estos dos servidores los ordenamos acá. Entonces acá corre un servidor, acá corre el otro, comandos para Angular y comandos para Node. Esto por si necesitamos crear más componentes o más servicios, y esto porque vamos a estar creando o instalando cualquier cosa. Entonces para inicializar el servidor vamos a cd curso, que es mi carpeta, curso cd back, y acá le decimos npm rundev. Recuerden que este rundev era el comando el script que ejecutamos acá, o sea, se va a ejecutar es nodemon index. ¿Listo? Ahí empezó. Dice que ya el servidor está escuchando en el puerto 3000. ¿Qué significa esto? Que si yo entro al navegador y escribo por acá en otra pestañita localhost y le pongo el 3000, solo 3000, me dice hola mundo. Este hola mundo, ¿de dónde sale? Sale de la ruta vacía que creamos acá. La ruta vacía. Hola mundo. Si yo le dijera slash tareas, adivinen qué va a pasar. Pues que no va a funcionar, porque todo lo que se consulta a través de esta barra es método get. Los posts no se pueden consultar acá, se necesita un software especial como por ejemplo Postman, o ya ejecutarla directamente en código a través de Axios o cualquier librería que permita hacerlo. ¿Listo? Entonces ya está creado, pero no lo vamos a poder usar acá. ¿Listo? Entonces, bueno, ya tenemos servidor acá, cerremos esta pestaña, tenemos el front acá. Entonces, listo. ¿Qué necesitamos hacer ahora? Si se acuerdan, aquí ya habíamos definido esto. Ya habíamos definido este endpoint, y acá en el create ya dijimos que vamos a llamarlo url slash tarea, y le vamos a mandar una data. Entonces con esa data es la que en realidad vamos a insertar en nuestra base de datos. ¿Listo? Entonces ahora necesitamos hacer que la data salte acá, y la vamos a mostrar acá. ¿Dónde capturamos esta data? ¿Cómo traemos o cómo capturamos esta data cuando la tengamos acá? Muy fácil. Le vamos a decir acá console.log. Toda la data viene dentro del require, que es como lo que el sistema está recibiendo. O sea, él recibe un poco de variables, un montón de cosas. O sea, esa variable require es muy grande. Si la imprimimos solita, vamos a hacer una prueba. Ya de hecho podríamos hacer esto, miren. Ya como el Angular están dando, yo ya le puedo decir nueva y le voy a decir comprar galletas. Y si le digo guardar, miren que acá en la pestaña de red ya va a tareas. Mire que en la carga útil yo ya estoy enviándole el nombre tares. Bueno, aquí la embarré porque esta variable no se debe llamar nombre tares. Esta variable se llama nombre tarea. Listo, esto se actualiza. Vamos a volverlo a enviar. Vamos a poner comprar galletas y le digo guardar. Acá la envié, mire que ya la envié a tareas. Va una carga útil, comprar galletas, nombre tarea, listo. Y acá la respuesta del servidor, mire que ya el servidor me respondió. ¿Qué me respondió? Esto. Pero ¿por qué no vi esto? Porque yo le dije que esto lo muestre en la consola, no en la respuesta al servidor. Entonces si miráramos la consola de Node.js, miren que ya respondió. Y todo esto que ven acá, todo esto lo tiene la variable require o rec, que en nuestro caso la llamamos rec. Es un montón de información, acá hay de todo. De aquí se puede sacar las headers, se puede sacar un montón de información, ¿listo? Entonces todo esto, que no podemos mirarlo en este curso a detalle, de aquí lo que necesitamos es el body. Hay una posición o ¿cómo le llamaremos esto? Un atributo como tal de este array que se llama body, ¿listo? Entonces si yo imprimo solo rec.body, que es el cuerpo como tal, ya la cosa va a cambiar. Vámonos para el final otra vez. Dejemos esto acá y volvamos a enviarla. Si yo le digo guardar acá, vemos la consolita, mire, ya capturamos en el servidor la data. Entonces, volviendo a nuestro gráfico, ¿qué hicimos acá? Esta es la app de tareas, donde tenemos todo el listadito de tareas, ¿cierto? Aquí, este es el API Node, API de Node.js, ¿listo? Esta va a ser la de la base de datos. Base de datos. ¿Listo? Este va a ser un controlador. Que estoy pensando si meterles un controlador. 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 O no dejarles controlador. Entonces, ¿qué hicimos? Al presionar el pequeño botoncito que dice acá, ¿cierto? Presionamos ese botón, se abrió un túnel por medio de HTTP o HTTPS cuando estemos en producción.
¿sí? Y por medio del método post, porque este apenas va a guardar, ¿listo? Este es el de creación. Entonces, por medio del protocolo post, se abre un túnel hacia una URL. ¿Hacia qué URL? Pues la del API, que es, ya la puse acá como http dos puntos slash slash localhost 2.3000 slash tareas. Y eso por el método post. ¿Listo? Entonces eso fue básicamente lo que acabamos de hacer. Un segundito, necesito coger esto acá y ponerlo acá. ¿Listo? Entonces, abrimos un túnel a través del método post o del protocolo post hacia la URL tal. Esta URL tiene un archivo Node.js con un sistema desarrollado con Express y un endpoint llamado tareas en donde se está capturando toda la data que nosotros le mandamos en formato JSON. Apenas solo mandamos un campito, pero si tenemos que mandar 1000 campos, los va a soportar y acá se va a recibir. Eso quiere decir que en este console log no aparecería solo nombre tareas, sino un montón de información, todos los 1000 campos y ya con eso jugaríamos contra la base de datos. Entonces apenas vamos aquí. Listo, vamos en este paso. ¿Qué sigue ahora? Procesar toda esta vuelta. ¿Cómo se procesa toda esta vuelta? O sea, quiere decir que tenemos apenas la información aquí. No la hemos pasado en el controlador y mucho menos a la base de datos. ¿Listo? Ya con esto es como la primera parte. Ya, como les dije, la aplicación se comunicó con el servidor. Ahora, ¿qué sigue? Nos toca crear una base de datos, instalar el manejador de base de datos, configurarlo con los datos de la base de datos y realizar la inserción, o sea, depositar esa data aquí para que se almacene y quede protegida y aquí se puede actualizar, la data siempre llega acá y solo por otra petición la podremos traer y mostrar acá, ¿listo? Entonces, bueno, siguiente paso, ya teniendo la información acá, listo, ya la tenemos lista, es crearnos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo creamos como un controlador o lo creamos directamente acá? El controlador es simplemente una capa más que le agregamos al proyecto. Digamos, en proyectos muy grandes el controlador o los controladores son muy útiles porque no vamos a tener todo el reguero de consultas en este archivito principal. ¿Listo? Yo pensaría que en este no lo usemos con controlador porque simplemente vamos a guardar una tarea. Pero en un proyecto muy grande donde tengamos, por ejemplo, módulo de usuarios, módulo de permisos, perfiles, nómina, cartera, inventario y un montón de cosas, esto se va a llenar de muchos endpoints. Y ustedes se imaginan también meter toda la lógica de inserciones en este lado, pues va a ser un poco tedioso y va a ser difícil de entender. Entonces, por ejemplo, solo se crearían endpoints que diga tareas para el post, el get, el put y el delete, ¿cierto? Y a cada uno se le asigna un controlador y se le dice controlador tareas. Y es una lógica de consultas, de inserciones y todo solo para tareas. Si es el de nómina, pues se crea uno solo para nómina y eso. Entonces arma el código muy ordenado. Yo creo que para este dejémoslo sin el controlador, pero cuando llegue su momento o si en algún otro proyecto tenemos la oportunidad, lo vemos de esa forma, ¿les parece? Bueno, entonces vamos a empezar a jugar con todo el tema de las bases de datos. Eso es más chévere. Listo, entonces para eso, para usar base de datos necesitamos conectarnos a ella. ¿Listo? Normalmente cuando se usa PHP, digamos los que han usado PHP y se han conectado, PHP se conecta de manera nativa por su propia lógica, ¿no? PHP tiene unas propias funciones que es el MySQL-connect y todo el rollo. Aquí básicamente se puede conectar, pero tenemos muchas más formas de hacerlo. Se puede usar Knex, se puede usar Prisma y bueno, no recuerdo la otra, pero se pueden llegar a usar cualquiera de esas, ¿listo? Entonces para este ejercicio vamos a usar Knex. Knex es un ORM. El ORM es un mecanismo que me permite conectarme a una base de datos, ¿cierto? O sea, me conecta, yo le digo qué tipo de base de datos es, si es un MySQL, un PostgreSQL, un Oracle, si lo que sea. Yo me conecto y el ORM está desarrollado para que yo pueda realizarle queries a la base de datos sin necesidad de hacer queries a la base de datos. O sea, suena chistoso. Pero normalmente en PHP cuando uno tenía que hacer un query, uno decía como select asterisco from, nombre de la tabla, where tal cosa, ¿cierto? Si es MySQL, entonces le digo limit tanto. Pero si por ejemplo es SQL Server, es select top 1, where no sé qué, ¿sí? Y si es Oracle, pues cada uno tiene su respectiva sentencia. Entonces, ¿qué pasa? Que de esa forma, cuando se desarrollaba software antes, si uno se conectaba a MySQL hoy y resulta que le salía un cliente o necesitaban cambiar otra base de datos, era prácticamente volver a hacer el software, porque entonces los queries de MySQL no funcionaban para SQL Server o viceversa, ¿listo? Entonces, el ORM soluciona eso, porque el ORM
solo con decirle qué tipo de base de datos, él ya tiene su programación interna, él sabe qué hacer. Entonces, este man me está pidiendo MySQL, entonces los queries funcionan así. ¿Listo? Este me está pidiendo Oracle, funcionamos así. Pero yo le escribo acá en el código, yo le digo, por ejemplo, tabla tal, get all, y trae toda la información de la tabla. E internamente, en el ORM traduce al select según el tipo de base de datos. Es una cosa genial, porque pues ese era un dolor de cabeza para los programadores en su momento. Entonces, eso hace un ORM. ¿Listo? ORM, pues el KNX funciona así, Prisma también tiene una forma de, obviamente funciona así, solo que Prisma hay que especificarle antes el esquema de la base de datos para que sea aún mucho más ordenada. Para casos de PHP, usando Framework Coordinator, también tiene su ORM, Laravel también, y así sucesivamente. Python también tiene sus propios ORM, y bueno, todo ahorita funcionan los frameworks de esa manera. Entonces, bueno, KNX nos va a dar esa facilidad de trabajo con las bases de datos. ¿Listo? Yo sé que, digamos, si están viendo este curso y de pronto ya usaron PHP en su momento, van a ver como que, wow, esto es mucho mejor. Listo, si han usado PHP nativo, nada de ORM ni de esa vaina. No sé si de pronto alguien en este video ha visto o vio en algún momento AutoDB. AutoDB era una especie de ORM que tú consultabas por medio de funciones execute, get all, ¿sí? Y sin necesidad de hacer el query plano. ¿Listo? Entonces, eso hace el ORM. Entonces, bueno, vamos a instalar el que vamos a usar, que es KNX. Listo, entonces recuerda que tenemos unos comandos node acá en esta parte. Entonces acá le decimos npm install knex. ¿Listo? Knex es el primero. Entonces vamos a darle acá. Y listo, miren que ya hizo la instalación de Knex. Ya con eso vamos a... Ya, ahí se instaló prácticamente el ORM. Ahorita toca decirle que instale como tal el driver, por decirlo de alguna manera, el driver ¿de quién? De MySQL, que es la base de datos que vamos a usar. Para eso también hay que tener un poco de conocimiento de MySQL para saber de qué trata. Bueno, o sea, qué es lo que vamos a hacer y todo el rollo. Listo, entonces vamos a instalar MySQL, que es esto. Entonces npm install MySQL. Ahí se instala. Vamos a instalar también algo llamado .env, npm install .env, que significa o que es hace el .env, que me permite crear un archivito de punto, o sea, .env, que son variables de entorno para el sistema, ¿cierto? En donde yo puedo poner información que puede ser sensible, ¿sí? O puedo poner cualquier cosa con información que voy a utilizar en todo el código, pero sin que ninguna persona la vaya a ver. Ese archivo .env, no sé si recuerdan de los primeros videos que yo le dije que existía el git, el repositorio. En el archivo git ignore uno le dice sincronice todo menos el archivo .env. Entonces la configuración del sistema no viaja al repositorio. Se crea un archivo .env.ejemplo mostrándoles el ejemplo a seguir para configurar el sistema. Ya lo vamos a ver, ¿listo? Entonces eso es lo que me permite variables de entorno. ¿Qué más vamos a necesitar acá? Creería que no más, eso por ahora, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a crear el archivo de configuración, ¿listo? ¿Cómo creamos el archivo de configuración? Entonces nos vamos a posicionar en la carpeta back, acá, y ahí en la raíz vamos a crear un archivo que se llama, nuevo archivo, perdón, nuevo folder no, new file llamado .env, y vamos a crear un archivo llamado .nv.example. ¿Listo? Entonces el NV es el originario, el que configura el sistema. Entonces acá en este punto M, ¿qué vamos a necesitar? Que normalmente se crea en un archivo de configuración. Vamos a crear el nombre del host. ¿Listo? Vamos a crear el puerto del host, db port, ¿cierto? Vamos a crear el db-name, sí, el dbName, que es el nombre de la base de datos. Vamos a crear el db password, que es la contraseña de la base de datos. Yo creo que si han usado bases de datos, ustedes saben que para conectarse necesitan esa data, ¿no? Entonces tenemos el hosting. Yo normalmente pongo primero el puerto, segundo el hosting, el nombre, el la base de datos, pero antes de la clave necesitamos el db user, que es el usuario de la base de datos, es el usuario con los privilegios necesarios para poder consultar la base de datos, ¿listo? O consultar la información.
Listo. Normalmente en su instalación de MySQL, no sé si ya lo tengan instalado, yo esperaría que sí. Si no lo tienen instalado, lo pueden hacer por medio de SAMPP o de Laragon. Yo tengo acá Laragon. Laragon es una aplicación que se busca en Google, normal, Laragon, sin problema. Se instala, doble clic, siguiente, siguiente, siguiente. Laragon te configura el servidor con, bueno, te monta PHP, obviamente Laragon te monta una versión de PHP y te monta una base de datos, un MySQL. Te, te la pone a andar en un puerto, ¿cierto? Y eso es lo que necesitamos saber, este puerto. Entonces mira que acá tengo el 3307. Entonces en ese puerto yo voy a configurar el 3307. ¿Listo? El nombre del host siempre va a ser localhost mientras estemos en el servidor de desarrollo. A veces cuando se sube a producción en un servidor también se llama localhost, ¿cierto? Cuando no se llama localhost, cuando se tiene un sistema demasiado bien ordenado en donde tenemos un servidor para bases de datos, un servidor para archivos, un servidor para esto y aquello. Entonces aquí se pondría la URL o la IP de ese servidor. El nombre de la base de datos la voy a poner tareas, ¿listo? Y el nombre de usuario normalmente cuando se configura es root y la contraseña normalmente es en blanco, pero yo la pongo en 000. ¿Listo? Porque es importante que este archivo no viaje. Importante que este archivo no viaje al servidor en el GitHub, pues porque si se dan cuenta aquí tienen acceso a mi servidor de base de datos con el puerto del usuario, la clave, y pueden llegar y romperme la base de datos, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Para eso es el archivo nb.example. Aquí simplemente le voy a decir al programador que quiera usar mi proyecto que debe escribir. Entonces, puerto de la base de datos. Servidor de la base de datos. Localhost, localhost, normalmente. Nombre base de datos. Usuario base de datos. Clave base de datos. Entonces, ¿qué hace el programador? El programador va a decir como, ok, listo. Cuando él baja el repositorio de Git o usa el sistema de Git, no va a encontrar este archivo, va a encontrar este. Entonces, él tiene que copiar este, quitarle el punto example, dejarlo así punto .env y ahí sí configurar las variables según el entorno donde lo vaya a poner. Si lo va a poner en su casa, pues podrá poner sus datos, ¿listo? Entonces ya tenemos esto. Y este es el original, ¿listo? Entonces ya teniendo esto, ahora sí podemos empezar a crear nuestro archivo de conexión a la base de datos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nos venimos para acá y vamos a crear una carpeta llamada database. Database. Y dentro de la carpeta database vamos a... no, este no era un archivo, perdón, la embarré. Esto es una carpeta database. Aquí ya vamos a crear un archivo que se va a llamar db.js. Y ese db.js es el que va a tener la configuración de la forma en que Knex lo utiliza. ¿Listo? O sea, se hace como tal esa creación basado en Knex, ¿listo? Entonces, ¿cómo se crea? Yo voy a tomar un archivo que tengo de base de datos de Knex y lo voy a copiar, lo voy a pegar y les explico cada cosa. Entonces, lo primero que hace el sistema acá es hacer un require a .env, que es .env, que me permite buscar en la raíz los archivos de configuración que sean .env y traerme esas variables y tenerlas como en memoria para después usarlas. Y luego de eso vamos a crear nuestro archivito por medio del module exports y vamos a crear la configuración de la base de datos. Entonces esto es un archivo de JSON con unas variables que le dicen el cliente al que me voy a conectar es un MySQL, ¿cierto? Acá uno puede decir si es MariaDB, si es Oracle, si es Postgre, el tipo de base de datos. En la conexión voy a llamar de process.env, que es mi archivo de configuración. Si vamos a abrirlo nuevamente. Entonces él dice que se va a configurar con un dbhost. Existe dbhost, perfecto. Un dbport. Acá está en el puerto del host. Vamos a usar dbport en el port. Usamos este en el user. Vamos a usar el user en el password, dbpassword en el base de datos. Entonces aquí ya la configuramos. Aquí, bueno, Keynes también maneja un tema de migraciones. No nos vamos a meter con este tema ahorita. Y un tema de semillas, que se supone que son las migraciones y las semillas. Las migraciones en sistemas como los ORM es que yo en teoría no tengo por qué tocar la base de datos manualmente. O sea, yo no tengo que entrar a la base de datos y decirle alter table, tal campo, no.
o create table, no, todo lo hago por migraciones. Entonces yo puedo crear archivos de migraciones en donde digo, ok, voy a crear por medio de este esquema la tabla tareas, ¿listo? Y Knex se encarga de decir, bueno, ok, vamos a hacer esto. Cojo ese archivo y como usted me dijo que va a crear una tabla con 5 campos, él es el que toca la base de datos. Yo no la tocaría jamás, jamás, jamás. Eso hace una migración. Y las semillas, o sea, la migración es creación y actualización de campos o tablas o lo que sean dentro de la base de datos. Las semillas o los seeds lo que hacen es que si hay tablas con valores por defecto, por ejemplo, usted crea una tabla en la migración le pide crear la tabla de departamentos y en las semillas llena la tabla de departamentos con todos los departamentos del país, ¿sí? Entonces, nunca tocaste la base de datos, nunca tuviste que ir allá a inserir o no, nada, crea la semilla y va insertando y es algo muy chévere porque estamos quitando al programador de que toque la base de datos y hágalo todo por ahí. ¿Listo? Entonces, para eso son las migraciones y las semillas. En este caso no vamos a usar ni migraciones ni semillas. ¿Listo? Vamos a ir a lo plano. Pero sí les pido que investiguen bien acerca de migrations y los seeds. ¿Listo? Bueno, ya tenemos nuestra configuración. Ahora, ¿qué sigue? Nos toca empezar a llamar la configuración para usarla ya. Vamos a empezar a hacer consultas o vamos a insertar a la base de datos y todo ese rollo. ¿Listo? Entonces esto lo cerramos, esto lo cerramos, esto lo cerramos y nos quedamos en este archivito. ¿Listo? Entonces hasta ahí vamos bien. Bueno, entonces, antes que nada miremos acá esta consola, acá en el server. Parece que está bien, no ha reventado por ningún error, ¿listo? Bueno, incluso podemos detenerlo y volver a pegarle a no demon a ver si hay algo de lo que hemos hecho está mal. Pues parece que nada está mal todavía, ¿listo? Ahora vamos acá a empezar a importar. ¿Qué vamos a importar? Vamos a importar primero que todo a const knex, knex igual a require y que vamos a importar acá. Vamos a importar el módulo llamado knex para poder hacer toda la implementación y poder usar toda esta vuelta. ¿Listo? Después vamos a hacer una constante con la configuración, se va a llamar knexconfig y va a ir a, no va a ir a knexfiles, sino cuál archivo fue donde hicimos nosotros esa configuración dentro de database db. Entonces vamos a ir allá, punto slash, porque estamos parados en esa raíz, database slash db. Listo, ahí está, ya estamos leyendo esta configuración, ya la estamos importando en esta variable. Luego de eso, ahora sí vamos a crear una constante finalmente que se llame db, que es la que va a tener la conexión a la base de datos por medio de este y con esta configuración. ¿Listo? Ese db va a llamar esta función y va a crear una conexión con la configuración que le dimos acá. O sea, él va a coger todo ese archivito de configuración que vimos acá toda esta información se la va a pasar allá y dice conéctese a esto. Y si todo sale correcto, en este DB está el objeto apuntador hacia toda la base de datos de nosotros, ¿listo? Si todo esto sale bien, aquí no debe dar ningún problema. Incluso si detenemos el servicio, miren que sigue como si nada. No ha pasado nada raro hasta el momento. O sea, yo ya podría empezar a hacer queries, ¿listo? Un query fácil que podemos hacer es el de traer todas las tareas. Entonces, mire que tenemos los endpoints de tareas. Entonces creémonos un endpoint nuevo que sea de tipo get y que sea tareas. Entonces aquí lo que vamos a hacer es llamar todas las tareas. ¿Listo? ¿Cómo haríamos eso de llamar todas las tareas? Pues es fácil. Entonces si le decimos acá por ejemplo, vamos a hacer un try catch. ¿Alguno ha usado try catch? Try catch. ¿Qué es un try catch? ¿Tiene alguna idea de qué es un try catch? Bueno, les voy a decir que es un try catch. El try catch es un bloque de como trate y si no puede, pues atrape el error y muéstrame el error. Entonces, todo lo que pongamos acá es lo que él va a intentar hacer. Si lo logra hacer, pues funciona y todo sale por este lado. Pero si algo falla, él inmediatamente, o sea, por cualquier cosita que falle, una vez dice no, bailas y bota este error, ¿listo? Entonces acá le ponemos un console.log a ese error. Muéstrenos el error que pasa. Listo, acá puede fallar por cualquier vaina, él va cogiendo línea a línea y cada línea pues va a dañar. Entonces vamos a ver, vamos a crear una variable ahora, una constante, perdón. Una constante que se llame resultado y esta va a ser igual a await. ¿Qué es await? Await es una forma de llamar eh, bueno, de hacer como, mejor dicho, la función se va a ejecutar y como esto tiene que
esperar una respuesta de alguien. ¿Por qué de alguien? Porque aquí lo que vamos a hacer es decirle a la base de datos. Si ustedes vuelven al esquema, desde acá nos estamos omitiendo este archivo controlador. Vamos a omitir el archivo controlador por ahora. Esto se va. Esto vamos a borrarlo de esta forma. Vamos a pasarnos derechito a la base de datos. Entonces miren que el endpoint de tareas, el get, va a hacer la petición directa a la base de datos. Entonces por eso tiene que esperar. ¿Listo? Entonces como va a esperar, toca decirle, ok, usted, esta variable resultado se va a llenar única y exclusivamente cuando la base de datos le responda. Entonces por eso el await, le estamos indicando, hey, despacio. Primero, espere hasta que no responda, hasta no se llene. Si no se le pusiera este await, el sistema lee esta línea y pasa a la siguiente y no supo qué pasó acá. Llegó a la siguiente respondiendo y va a decir, pero no entiendo, no, ni siquiera tengo el resultado, va a dar un error, cosas por el estilo, ¿listo? Entonces para eso es el await, o sea, como que espere mientras le responden, ¿listo? Todas las funciones o todas las peticiones que tengan el await deben tener el async en la declaración de su función, ¿listo? Porque el await funciona siempre con el async, porque funciona asíncrono, ¿listo? Permítame un segundo. Bueno, entonces continuamos con la consulta que se va a realizar. Entonces ya vamos a decirle que por medio del objeto db punto vamos a empezar a traer data. Vamos a decirle que seleccione qué, todo, o sea, si le ponemos el select, acá es donde vamos a especificar los campos. Entonces si yo tuviera un campo que se llama nombre, pues acá le digo el nombre y toda la cosa. Pero como vamos a traer todos los campos, le digo seleccione de la base de datos y ya, eso es todo. From, obviamente punto from, de la tablita. Entonces aquí es donde ponemos el nombre de nuestra base de datos, que se va a llamar tareas también, ¿listo? El nombre de nuestra tabla, ¿listo? Pero ¿qué pasa? Que nosotros ya creamos la base de datos, o sea, ya estamos creando las consultas, pero aún no hemos creado la base de datos. O sea, todavía no tenemos de dónde sacar esa data, ¿listo? Entonces, bueno, antes de eso vamos a hacer la respuesta por medio del objeto res punto status 200. Vamos a responder en código 200, que es el código exitoso de respuesta de un servidor, y en formato JSON vamos a responder resultado, nada más, solo resultado. Y listo. En teoría, aquí él ya va a seleccionar toda la tabla tareas y me va a retornar, ¿listo? Si yo hiciera aquí en mi navegador localhost 3000 slash tareas del por método get, él debería retornarme información, pero aquí va a botar un error, y de hecho acá en la consola se marcó el error porque no sabe, o sea, como que no sabe a qué base de datos le estoy hablando, o sea, como que bueno, no entiendo a qué base de datos estamos haciendo la petición, ¿listo? Entonces, bueno, aquí viene el tema de la base de datos ahora. Entonces, bueno, esto se va a quedar aquí pensando un buen rato hasta que por fin muera, ¿listo? ¿Qué vamos a hacer? Nos toca crear la base de datos y la tabla tareas, ¿listo? ¿Cómo la creamos? Normalmente, bueno, según el programador, utilizará PHP Yo normalmente no uso PHP yo la podría crear de dos formas, por medio de consola o por medio de este programita que se llama Beaver. ¿Listo? Listo, ahora, perdón que estaba tomando un poco de agua. Bueno, Beaver es un programa que me permite conectarme a la base de datos para ver la transacción, ver todo y poder hacer de todo con ella. Si ustedes quieren usarlo, lo pueden hacer también. ¿Listo? Yo ya tengo creada mi conexión a base de datos acá, que yo simplemente la creé diciéndole, por ejemplo, editar conexión o crear nueva conexión. Por acá hay una forma de crearlas. Él nos va a preguntar hacia qué base de datos. Vamos a hacer la prueba acá rápidamente. Si le digo que creo una nueva, él me va a decir, bueno, a qué tipo de base de datos se va a crear. Mire la cantidad que hay. Entonces yo quiero MySQL. Le digo siguiente. Él me va a decir que a qué base de datos lo vamos a conectar. Recuerdan los datos de acceso, el nombre de la base de datos, el servidor, el puerto, el nombre usuario y la contraseña. Y acá también lo pedimos. ¿Listo? Entonces, de esa manera se crea la conexión. Si ustedes crean los datos correctamente, no hay lío. Esos datos de la conexión los obtienen cuando crean la base de datos, sea por Laragon, sea por SAMPP o sea por MySQL nativo. ¿Listo? Como yo ya tengo creada mi conexión, yo ya voy a mirar acá que tengo bases de datos creadas. Mire las que ya tengo. Entonces yo voy a dar acá clic derecho, crear nueva base de datos. En mi configuración yo hice acá en base de datos en el archivo .env. Miren que yo creo una base de datos que se va a llamar tareas. Tanto la base de datos como la tabla se van a llamar igual, ¿listo? Entonces en Knex le voy a decir créeme la base de datos tareas y acá quedó creada.
Y ahora le voy a decir que en las tablitas me cree una nueva tabla, que también se va a llamar tareas. ¿Listo? Aquí el sistema me va a empezar a pedir las columnas. Entonces vamos a crear la primera columna. Yo le voy a crear un ID tarea. O un ID simplemente de tipo begin, que es como un entero largo. Y le voy a decir que sea la llave primaria. ¿Listo? Y creo que también le voy a decir que sea autoincrementable, o sea que vaya del 1 hacia el infinito. Listo, primer campo creado. El otro campo que voy a crear, si ustedes se acuerdan, aquí cuando yo estoy mandando la información, se llama nombre tarea. ¿Listo? Entonces vamos a crearla con ese campo. Clic derecho, crear nueva columna, se va a llamar nombre tarea. Y esto va a ser un varchar o un texto, según la cantidad de información que usted quiere. Normalmente como esto va a ser una tarea que va a ser corta, o sea, no vamos a poner un libro ahí, entonces puede ser un varchar. Y dice que de 100 caracteres, digamos que se lo vamos a valer de 100 caracteres por ahora, ¿listo? Ahí está. Y la otra tarea es el estado, que el estado va a ser un entero, que por defecto va a ser, ¿qué estado le ponemos para abierta? Va a ser, bueno, el estado va a ser finalizado. Finalizado 0 para decirle que no está finalizada, ¿listo? Y finalizado 1 para decirle que está finalizada, ¿listo? Y le damos a aceptar. ¿Eso qué significa? Que va a crearme una tabla con 3 campos. Si le damos guardar, acá está el query de inserción, le decimos que ejecute y listo. Si le damos doble clic a la tabla tareas, aquí la tenemos, pero sin información. Entonces ahora, si nos volvemos para acá, detenemos el servidor de Node.js, lo volvemos a arrancar. Acá nos dice que tenemos un error de acceso por parece que por las conexiones, hay algo mal en la conexión de acá. Posiblemente estas variables, localhost 3307, tareas, root, yo sé que la contraseña son 4 ceros, miremos a ver si la contraseña es sin ceros así. Es solo... Sí, parece que esto no tiene contraseña, con mi base de datos no tiene contraseña, mi usuario, perdón. Listo. Volvemos acá. Si yo le apunto nuevamente por acá al endpoint tareas, adivine qué pasó. Pues no hay nada, porque la base de datos o la tabla está vacía. Listo, entonces ahora vamos a probar el creador de tareas. Listo. El endpoint de crear ya está listo. Acá está. ¿Cómo hacemos un script de inserción? Es muy similar a este. Vamos a copiar el try catch. Lo pegamos, pero este no va a ser... Ah, bueno, tanto va a ponerle el assign. Ya saben para qué es el assign. Pero este no va a ser para un select, este va a ser para un insert. Entonces acá simplemente le voy a decir db, ¿cierto? Db, dentro de db abro paréntesis, le digo que voy a insertar en la tabla tareas punto insert, que voy a insertar pues la data. ¿Dónde dijimos que estaba la data? En rec.body. Entonces, como nosotros vamos a mandar, o bueno, está viajando por la red un campo desde acá que se llama nombre tarea y la base de datos, el campo se llama nombre tarea, él va a insertar en la tarea acá y el estado por defecto en 0, como que no está terminada, y el ID como es autoincrementable, él se genera solito. ¿Listo? Ojo, acuérdense que esto tienen que tener un poquito de conocimiento de base de datos para esto. Bueno, entonces ahora miremos, vamos a nuestra aplicación de Node, actualizamos acá, vamos a escribir una nueva tarea que se va a llamar comprar pan. Decimos guardar. Mire que por red la tarea viajó con esta información. No hubo una respuesta porque yo no le puse respuesta, pero miremos la base de datos a ver si insertó algo. Vamos a decirle renovar y adivinen qué, no ha insertado absolutamente nada. Bueno, ¿por qué no insertó? Vamos a revisar. El post se llama tareas, la base de datos se llama tarea. Ah, bueno, ya sé por qué, porque yo escribí mal insert, es insert, no inset. Mira, aquí boté el error. Recuerden que tenemos el try catch. Como falló por este inset que le puse acá, él de una vez falló y salió por el error. Mire, debe inset no es una función, ¿se pillan? Entonces de una. Ahora sí podemos probarlo nuevamente. Vamos acá y le decimos guardar. Si vemos la base de datos, F5, mire que ya tenemos 2 compras de pan. ¿Sí? Porque ya la mandé. Vamos a borrarlas otra vez y vamos a volverlas a insertar. Comprar pan. F5 acá, mírela, ahí está, con el estado 0, ¿listo? Entonces ya estamos empezando a insertar las tareas, está bien chévere, ¿sí o no? Y si ahora consultamos el endpoint
de acá, el que pusimos slash tareas, vemos de que ya me retornó una tarea, ¿sí ven? Ese es el de traerlas todas, o sea, esto me las va a mostrar acá, o sea, en teoría eso lo que me va a estar mostrando todas estas tareas acá. Aquí debería aparecer comprar pan ahorita cuando hagamos la lógica para leer las tareas acá, ¿listo? Entonces, bueno, ya tenemos hasta insert. Voy a dejar este video hasta acá para no hacerlo tan largo. Esa sería como la parte uno. Y en la parte 2 ya rematamos y finalizamos todo, ¿listo? Bueno, espero les haya gustado.